Bienvenidos. Hoy vamos a abordar el tema de la derivada de funciones exponenciales y logarítmicas. Es muy importante que al empezar a derivar este tipo de funciones tengamos a la mano nuestro formulario. Tenemos aquí un formulario con 8 fórmulas. Estas primeras 4 son para derivar funciones exponenciales. En el caso de las fórmulas de la columna de la izquierda, estas dos primeras, la primera fórmula es para derivar e a la x. ¿Qué significa eso? Que es una expresión exponencial. Recuerden que las funciones o expresiones exponenciales se caracterizan porque la variable independiente, en este caso la x, aparece como exponente. Entonces, específicamente en este primer caso, en esta primera fórmula, la base es el número e y el exponente es x. Y en este segundo caso, a la base le llamamos a, pero puede ser cualquier número diferente de e y el exponente sigue siendo x. Mientras que del lado derecho, las fórmulas son las mismas, ¿sí? Pero en este caso, el exponente no es solo la x, es e a la u, donde u es una expresión que contiene a la variable x, pero que no es solamente x. Le llamamos u y es una función de x. Y en este caso, pues también, no más que la base aquí es a, cualquier número diferente de e. Entonces, esas son las fórmulas para derivar funciones exponenciales, esas 4. Las 4 fórmulas que están en la parte inferior, estas 4 fórmulas, son para derivar funciones logarítmicas. Primero tenemos la derivada del logaritmo natural de x, LN, logaritmo natural o logaritmo neperiano, ¿sí? Generalmente le llamamos logaritmo natural, pero también se le llaman logaritmos neperianos, pues se le atribuyen a John Neper, un matemático escocés por allá de la segunda mitad del siglo XVI, primeras 2 décadas del siglo XVII, porque él fue la primera persona que utilizó y que descubrió, digamos, que empleó estos logaritmos naturales. Bien, esta primera fórmula es para logaritmo natural o logaritmo neperiano, pues, de x. El argumento es solamente x. Y vean que del lado derecho está la misma fórmula, pero ahora el argumento es u. Y otra vez, u es una expresión que contiene a la x, pero que no es solamente x. Es una función de x. Le llamamos de manera general u. Y las últimas 2 fórmulas son para logaritmos de base a. Son base diferente a la base del logaritmo natural. La base del logaritmo natural es el número e. E es la base del logaritmo neperiano o del logaritmo natural. Y en el logaritmo base a significa que la base es cualquier número diferente de e. Entonces, aquí tenemos para derivar un logaritmo de base a de x. Y del otro lado tenemos la misma fórmula, un logaritmo base a, pero de u, no de x, sino de una función de x, una expresión que contiene a la x, pero que no solamente es la x. Esas son las 8 fórmulas que vamos a estar utilizando para derivar funciones logarítmicas y exponenciales, pero hay que decir también que mientras estamos derivando funciones exponenciales y logarítmicas, de pronto vamos a tener que aplicar, jamás vamos a dejar de aplicar las reglas básicas de derivación, es decir, un producto de 2 funciones, la derivada de un cociente de 2 funciones, la derivada de un múltiplo constante por una función, la derivada de una suma o de una resta de funciones. Bien, vamos a aplicar estas fórmulas a los siguientes ejercicios. El primer ejercicio que nos piden que derivemos, esta función que dice y igual a e a la menos x. Vean que es una función exponencial. Se parece a esta, derivada de e a la x, pero yo no tengo x aquí en el exponente, tengo menos x. Entonces tendré que aplicar la siguiente fórmula, la de e a la u, donde u es igual a menos x, ¿sí? Porque no tengo como exponente solo a la x, tengo menos x en el exponente.
Entonces voy a aplicar la derivada de e a la u, no de e a la x directamente. ¿Qué dice la fórmula de la derivada de e a la u? Dice que es e a la u, o sea, me va a quedar y', es e a la u, o sea, e a la menos x, ¿sí? Porque u es menos x, entonces es e a la u, que sería e a la menos x, por la derivada de u, o sea, por la derivada, y lo vamos a dejar indicado, por la derivada de u que vale menos x, la derivada de menos x. Entonces, siguiendo con el procedimiento, me va a quedar e a la menos x que multiplica a esta derivada, a la derivada de menos x. Aquí tengo un signo menos, es un menos 1 que está multiplicando a la x. Podemos sacarlo de la derivada. Haciendo esto paso a paso, despacio, sería sacar el menos 1 de la derivada y derivar únicamente la variable x. ¿Sí? Así nos queda. Este menos lo sacamos de la derivada, lo ponemos antes de la derivada de x y así nos quedaría, ¿ok? Entonces, ahora únicamente vamos a derivar x. Me va a quedar el resultado e a la menos x. Por este signo menos, lo voy a poner aquí, menos la derivada de x, y la derivada de x es 1. Entonces, esto es por menos 1. Finalmente, vamos a reescribir, ya terminamos de derivar. Este signo menos lo paso al principio, este 1 multiplicando a e a la menos x, pues me queda e a la menos x, y entonces voy a tener como resultado menos e a la menos x, y esta es la derivada de esa primera función. Vamos a pasar a la siguiente. Siguiente ejercicio, nos piden que derivemos esta función f de x, que es 10 elevado a esta expresión. Entonces, vean, es una función exponencial otra vez. La variable x aparece como exponente, siendo parte del exponente. Pero la base no es e, la base es otro número diferente de e. Entonces, vamos a usar, podemos usar esta, pero esta es para a a la x, y yo no tengo x en el exponente. Tengo una expresión que contiene a la x, pero no es solamente x. A esa expresión le llamamos u. Entonces, voy a tener que usar esta fórmula, la derivada de a la u, donde a es 10. ¿Sí? 10, eso es a, entonces tengo a elevada a la u, donde u vale menos 3x cuadrada más 2. ¿Qué dice la fórmula de esa derivada? F', la derivada de la función f de x, es igual a, dice a la u primero. Entonces, a vale 10, dijimos. 10 elevado a la menos 3x cuadrada más 2. Eso es a la u. Luego, por el logaritmo natural de a. Bien, por el logaritmo natural de lo que vale a, pues a vale 10. ¿Ok? Y por último, por la derivada de u. Entonces, por la derivada con respecto de x de la función u. Y u vale el menos 3x cuadrada más 2. Ahí está. Ya está aplicada la fórmula de la derivada de a la u. Y vemos que nos queda pendiente calcular esta derivada. Entonces, me va quedando reescribiendo y acomodando términos, si es que se puede hacer algo, nos va a quedar el 10 elevado a la menos 3, ¿sí? 10 elevado a la menos 3x cuadrada más 2. Todo eso multiplicado por el logaritmo natural de 10, y todo eso va multiplicado por esta derivada. La derivada de menos 3x cuadrada más 2, pues es la derivada de menos 3x cuadrada, que es menos 6x, más la derivada de 2, que es 0. Entonces así nos queda. Ya lo único que vamos a hacer, ya terminamos de derivar. Ahora vamos a reordenar los términos. Este menos 6x me lo voy a llevar al principio, menos 6x, poniendo la parte algebraica primero, luego voy a poner así como está en este orden, sería que multiplica a 10 elevado a la menos 3x cuadrada más 2,
y todavía eso multiplicado por el logaritmo natural de 10. Entonces, este es el resultado para la derivada de esta función. Vamos a pasar a hacer otros dos ejercicios. El siguiente, nos piden que derivemos la función f de x igual a logaritmo natural de 5x. Es una función logarítmica, es un logaritmo natural, pero no de x. Entonces no puedo aplicar esta fórmula. No es logaritmo natural de x, es logaritmo natural de 5x, donde 5x vamos a decir que es u. Entonces la fórmula que debo de aplicar es esta, logaritmo natural de u. ¿Qué dice la fórmula? Dice que la derivada del logaritmo natural de u es la derivada de u en el numerador, la derivada de u, o sea, la derivada, lo voy a dejar indicado aquí, la derivada de 5x entre u, y u vale 5x, la derivada de 5x entre 5x. Y esto va a ser igual a, la derivada de 5x es igual a 5. 5 entre 5x. Y vean que este 5 lo puedo cancelar, se hace la unidad con este otro 5 y entonces el resultado me queda 1 entre x. Y este es el resultado para esta derivada. Vamos a pasar al último ejercicio de esta ocasión. Dice, la función que vamos a derivar es f de x igual a logaritmo base 7. Vean, puede ser esta o puede ser esta, ¿verdad? Las dos son para logaritmo de base a, pero es logaritmo base 7 de esta expresión, no es x, entonces no es esta fórmula, no es logaritmo base 7 de x, es logaritmo base 7 de una expresión que contiene a la x, a esa expresión le vamos a llamar u, ¿ok? Entonces aquí lo voy a señalar, esta expresión que está aquí le llamamos u. Y entonces la fórmula nos dice que el logaritmo de base a de u es igual a la derivada de u en el numerador. Me va a quedar entonces f' de x, que es la derivada de f de x, igual a, en el numerador me queda la derivada con respecto de x de la función u, o sea, del 3x cuadrada más 8. Y en el denominador va u, o sea, el 3x cuadrada más 8, eso es u, multiplicando al logaritmo natural de a, ¿sí? Ahí está, u por el logaritmo natural de a, entonces va a ser esto por el logaritmo natural de lo que vale a. ¿Cuánto vale a? Pues la a es la base, el logaritmo, en este caso 7, por el logaritmo natural de 7. Entonces, ahora sí, f', lo voy a pasar por acá, f' de x, continuando con el procedimiento, me va a quedar en el numerador la derivada de 3x cuadrada más 8. Pues la derivada de 3x cuadrada más 8 es la derivada de 3x cuadrada, que son 6x, más la derivada de 8, que es 0. Y en el denominador nos queda así tal cual, el 3x cuadrada más 8, que multiplica al logaritmo natural de 7. Y eso es el resultado para este ejercicio. De esta manera, son los primeros ejercicios que estamos haciendo aplicando las fórmulas de derivación de funciones exponenciales y logarítmicas. Así de fácil.